Eunon. 29. El concierto no es aplicable porque no es técnicamente extensible a otras comunidades. Otra de las líneas críticas que azotan periódicamente al concierto económico es la que declara el enunciado de este capítulo. Su modelo no es aceptable porque no es no es extensible al resto de comunidades autónomas. Esto puede ser admitido como correcto desde determinada perspectiva, pero no desde otra. Pues se trata de una cuestión interesante, que he leído muchas veces, en algunos casos, expresada en términos singularmente radicales. Permíteme que te explique mi punto de vista tocando los siguientes aspectos. La extensión del concierto no es posible hoy por razones políticas y también por razones constitucionales. El sistema concertado es extensible a otras comunidades autónomas desde una perspectiva conceptual y técnica, como lo demuestran 4 referencias que te voy a facilitar. La extensión del modelo de concierto obligaría a dar pasos adicionales para que fuera posible su funcionamiento sin tensiones. Y aunque el concierto fuera extensible a otras comunidades, ¿estas lo querrían? 29.1. La extensión del concierto no es posible hoy por razones políticas. Este debate se puso de nuevo sobre la mesa desde Cataluña con su reclamación a partir del año 2010, con un concierto económico como el vasco que se estimaba podía dar a Cataluña 11.000 millones de euros más de ingresos. Pero, para que nadie se asustase, se afirmaba entonces que los sufridos catalanes estaban dispuestos a aportar a la solidaridad española más que los vascos. Uf, menos mal, ¿eh? La verdad es que esto me quita gran peso de encima. Me libra de mucho tiempo. Porque como Cataluña representa más de 3 veces que el País Vasco, en muchas cosas la referencia solo de pensar en 3 veces más de páginas de prensa, artículos y noticias a leer sobre los pérfidos y privilegiados que serían los catalanes con un concierto, me ponía mis modestos pelos de punta. La petición entonces se hizo, era entendible, pero la cuantificación habría que analizarla. ¿Te preguntas por qué se añadía esa última coletilla? Pero claro, para no asustar, y para ello resultaba políticamente rentable denostar al concierto vasco como algo malo e insolitario, mientras lo que entonces se reclamaba era bueno y solitario. En esa misma línea, Felip Puig, alto cargo de la Convergencia Democrática de Cataluña, que ocupó diversos cargos en la Generalitat Catalana, entre ellos el de conseller de Empresa y Ocupación, lanzaba la siguiente andanada política el 30 de noviembre de 2010. El concierto económico a la vasca es inviable para toda España, ya que apenas prevé mecanismos de compensación para el Estado, pues buena parte de los servicios prestados en el País Vasco no se pagan. Siempre que leo este tipo de declaraciones de políticos que se dicen amigos del pueblo vasco, e incluso son aliados políticos de partidos vascos, CiU y PNV han concurrido de nuevo juntos a las elecciones para el Parlamento Europeo celebradas el 25 de mayo de 2014, me acuerdo de una curiosa anécdota histórica que ocurrió en noviembre de 1943. El autor, Pedro Isurte, en Santa Marina, tenía solo 7 meses de edad y no tenía la costumbre de leer el New York Times en su cuna. No lo recuerda, por lo tanto, con claridad, pero solo la ha leído y te la contamos por si te interesa. En noviembre de 1943, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo y nadie estaba a salvo, ni siquiera el poderoso presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Aquel mes, el poderoso político, acompañado de gran parte de la cúpula del gobierno americano, viajaba de manera secreta por el Atlántico en el formidable acorazado USS Iowa, de camino hacia la conferencia helada de Teherán, que tendría lugar entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de aquel año. Aquel barcazo de 45.000 toneladas iba acompañado por 3 destructores y 2 portaaviones ligeros, una escuadra formidable. Pues bien, en aquel desplazamiento presidencial secreto estuvo a punto de ocurrir lo inesperado cuando, en plena travesía, saltó la alarma de ataque con torpedos. ¿Los alemanes se habían enterado del viaje o sencillamente habían tenido la mala suerte de toparse con un grupo de submarinos enemigos? Pues nada de eso. Uno de los 3 destructores de escolta, USS William de Porter,
que debía servir de protección, en lugar de eso disparó un torpedo accidentalmente. Cuando las alarmas se activaron a bordo del USS Iowa, todos corrieron a sus puestos de combate temiéndose lo peor. Por fortuna, el acorazado donde viajaba Roosevelt pudo evitar el impacto gracias a una rapidísima maniobra y el torpedo acabó explotando 100 yardas a su popa. La explosión fue aún así muy violenta e hizo creer a algunos miembros de la tripulación que habían sido alcanzados por un torpedazo. El presidente Roosevelt, como consecuencia de la inclinación que tomó el barco de la maniobra para evitar el torpedo, estuvo a punto de caer al agua con su silla de ruedas y todo. A consecuencia del lío que se organizó, el joven marinero que disparó el torpedo, de apellido Dawson, le cayeron 14 años de trabajos forzados en un consejo de guerra posterior. Hay que señalar, en honor a aquel presidente, que recuperado del susto, le perdonó. Si el torpedo hubiera impactado en el USS Iowa, eso hubiera sido morir de fuego amigo. Afortunadamente, te aclaro, y como ocurrió en el caso de Roosevelt, el torpedo de Philip Bush, que antes citaban, explotó lejos del concierto económico y gracias a ello este ha podido seguir todavía navegando. En este triste caso, al señor Bush no se le formó ningún consejo de guerra que nosotros sepamos. La petición de un concierto para Cataluña fue rechazada rotundamente por otras comunidades. También lo hizo el gobierno español, sotto voce, y el 8 de octubre de 2013 expresó públicamente la posición del Ejecutivo, uno de los miembros más significados del mismo, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien no aceptaba una financiación singular para Cataluña porque no es eficiente para el Estado. Un argumento realmente curioso. Pues bien, este tema se volvió a poner con fuerza sobre la mesa hacia la mitad del año 2015, además de contar con un rechazo total del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que en algún momento parecía que iba a abrir algo la mano. Finalmente, a mediados de agosto de 2015, dejó clara su posición con un rechazo de un pacto fiscal con Cataluña. Como destacaba el país en aquellas fechas, la Dirección General del PSOE rechaza sin ningún tipo de matiz un trato de favor a Cataluña en la futura reforma de la Constitución, empezando por un hipotético pacto fiscal entre el Estado y esa comunidad, como propuso en una entrevista con El País el presidente del PSC, Ariel Ros, que había sido y era alcalde de Lleida. Fuentes próximas al secretario general Pedro Sánchez Pérez Castejón aseguran que el único modelo autonómico aceptado por todos los dirigentes socialistas es el de una financiación justa y equitativa. Como hemos comentado en otro lugar de esta obra, este modelo es el que recogía la llamada Declaración de Granada, un acuerdo unánime blando por el Consejo Territorial del PSOE en julio del 2013. A ese pacto interno del principal partido de la oposición en aquel momento se sumó el Partido de Socialistas de Cataluña, PSC, lo cual evitó un divorcio entre la dirección del PSOE a nivel estatal y esta formación catalana que, como sabes, no es filial del citado partido, sino es una entidad federada con él. En la misma línea y con suficiente claridad se ha manifestado tanto la poderosa presidenta de la Junta de Andalucía, doña Susana Díaz Pacheco, como el influyente presidente de Castilla-La Mancha, uno de los guardianes de las esencias socialistas, don Emiliano García Paje. Pero, independientemente de que hay que recordar que los posicionamientos políticos, como sabes, son mudables por naturaleza, es obvio que a la altura de octubre de 2015 el concierto económico, de una perspectiva política, no es extensible a otras comunidades autónomas en estos momentos, porque no lo admite el poder establecido ni la oposición. Pero te recuerdo, eso que habrás oído tantas veces, que la vida da muchas vueltas, y la política más. No debes olvidar nunca, amigo lector o amiga lectora, que la política es el arte de lo posible. Además, como puntualizaba con acierto don Manuel Fraga Iribarne, conocidísimo ministro de Información y Turismo franquista, posteriormente vicepresidente del gobierno y ministro de Gobernación, el que proclamó el 3 de marzo de 1976 aquello de la calle es mía, y más tarde presidente de la Xunta de Galicia. Esa noble actividad hace extraños compañeros de cama. Vamos a ver si en este caso al final resulta que también los hace. Lo digo porque, como sabes muy bien, la petición
de lo que se llamó Pacto Fiscal en 2001 quedó posteriormente superada por el planteamiento mucho más ambicioso de una declaración de independencia. 2011. En aquel momento en el que se redactó en estas líneas se han celebrado las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre de 2015, a las que partidos nacionalistas catalanes, la propia Generalitat, pretendieron dar carácter plebiscitario con ese objetivo, y en la que los partidarios de crear Estado catalán han tenido clara victoria, aunque no la mayoría suficiente de votos. Se abría así un escenario de ciertas consecuencias fiscales y económicas y, en definitiva, finales sobre una hipotética solución que pasaría, pues, entre otros, el reconocimiento por la posibilidad de contar con un modelo concierto, se llamará como se llamará. 29.2. El concierto no es extensible hoy a otras comunidades autónomas por razones constitucionales. Aunque no es Pedro Luis Urate Santamarina, un catedrático de Derecho Constitucional, seguro que ya te habías dado cuenta, por lo que sabe, tampoco sería extensible un concierto económico a alguna o a todas las comunidades autónomas desde una perspectiva constitucional, porque la disposición adicional primera de la Constitución española, que ampara y respeta los derechos históricos, parece referirse, según los especialistas, a los 4 territorios forales en exclusiva: Navarra y Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Es cierto que la Constitución no deja claro cuáles son esos territorios forales, pero sí lo hizo el Tribunal Constitucional en su importante sentencia 76/1988. En ella determinó que el reconocimiento solamente se refiere a los derechos históricos vascos y navarros y no a los de otras comunidades. La citada sentencia, el marco interpretativo del Tribunal Constitucional, señaló que los territorios forales eran aquellos territorios integrantes de la monarquía española que, pese a la unificación del derecho público y de las instituciones políticas y administrativas del resto de los reinos y regiones de España, culminada en los decretos de Nueva Planta de 1707, 1711, 1715 y 1716, mantuvieron sus propios fueros, entendidos tanto en el sentido de peculiar como de forma de organización de sus poderes públicos, como de régimen jurídico propio en otras materias durante el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, llegando incluso hasta nuestros días manifestaciones de esa peculiaridad foral. Tal fue el caso de cada una de las provincias vascongadas y de Navarra. Por tanto, los territorios que no mantuvieron sus fueros durante gran parte del siglo XIX no pueden considerarse territorios históricos a efectos constitucionales. Como señalaba acertadamente el profesor Fernando Miquel Arena en uno de sus documentos, posts, publicado el 25 de septiembre de 2012, la misma sentencia venía a disponer la dependencia del régimen concertado vasco y navarro de esa disposición adicional primera y, por ende, de esa acotación realizada de cuáles eran los territorios forales, y en cuanto se subrayaba que la Constitución actuaba como aval de la foralidad de los mismos, y en cuanto que el concierto económico vasco era contemplado como núcleo del régimen foral y como garantizador y factor esencial para la vivencia del mismo. Por lo tanto, una extensión formal del concierto económico al resto de comunidades requeriría un profundo y amplio acuerdo político, hoy por hoy muy difícil de lograr, como he apuntado en el epígrafe anterior, y la posterior reforma, la Constitución o su reinterpretación, para lo cual se abren 5 vías alternativas. Primera, la más obvia, una nueva redacción del título octavo de la Constitución. Esta posibilidad está por sobre la mesa, pues existe un consenso creciente de que en la legislatura que se inicie en 2016 deberá realizarse una revisión constitucional que casi con toda seguridad afectará a este título, aunque no está claro en 2015 de qué manera se orientará. De hecho, un partido emergente que puede condicionar las distintas alternativas de gobierno a partir de las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, como es Ciudadanos, ya ha anunciado que es partidario de una reforma constitucional, pero para avanzar hacia una España simétrica, con una configuración de las autonomías estrictamente igual, lo cual excluiría cualquier posibilidad de diferenciación para Cataluña, y mucho más en el ámbito que defiende el concierto económico. Ya me supondría, por lo tanto, vamos a comentar el título siguiente, una amenaza cierta para el concierto vasco y para el convenio navarro.
en función de lo anterior. Por tanto, habrá que ver cómo se configura el futuro gobierno español y qué tipo de acuerdos se llegan para el ámbito constitucional, pero presumiblemente el escenario se abra, va a ser mucho más difícil todavía que esta hipotética nueva redacción, el título octavo de la Constitución, se contemple la posibilidad de extender la fórmula del concierto a todas las comunidades autónomas. Segunda, una nueva redacción, la disposición adicional primera de la Constitución, en la que se reconociese como territorios forales a otras comunidades autónomas, además de los 3 territorios históricos que hoy forman la comunidad autónoma del País Vasco. En este sentido, como recuerda Fernando Miclarena, algunos expertos señalan que no se ha discutido la constitucionalidad de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Aragón, a la que en realidad nunca se ha recurrido, que dispone: la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente estatuto no implica renuncia del pueblo aragonés a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, los que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establece la disposición adicional primera de la Constitución. Por cierto, te habrás dado cuenta de que esta disposición adicional del Estatuto de Aragón copia casi textualmente la siguiente frase de la disposición adicional única del Estatuto Vasco: la aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente estatuto no implica renuncia del pueblo vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia. Llamativo, ¿verdad? Y continúa señalando Fernando Miclarena: al no haberse declarado explícitamente la inconstitucionalidad de esa disposición, según aquellos expertos, la disposición adicional primera de la Constitución sería aplicable, más allá de los territorios vascos y navarros, también a los demás territorios de la antigua Corona de Aragón. Como sabes, estos, entre los que se encontraba la propia Cataluña, perdieron sus fueros tras la Guerra de Sucesión como consecuencia de los decretos de nueva planta, a los que se hacía referencia en la sentencia del Tribunal Constitucional que he citado más arriba. Tercero, también podría utilizarse la vía de añadir a la Constitución española una nueva disposición adicional, que sería la quinta, extendiendo el concepto de derechos históricos a otras comunidades autónomas, como Cataluña. Cuarta, aunque resulte políticamente muy difícil, dada su presente composición y orientación, el Tribunal Constitucional podría cambiar la interpretación que hizo en la sentencia de 1988, anteriormente citada, identificando a otras comunidades autónomas como territorios rurales. Quinta, finalmente, cabría explorar la vía del artículo 150.2 de la Constitución, que dice así: el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. De nuevo, tenemos aquí referencia a ciudadanos cuyo posicionamiento podría afectar también a lo que hemos señalado en los puntos segundo, tercero y cuarto anteriores, y es que, como se ha filtrado en algún periódico digital a mediados de octubre de 2015, la reforma constitucional que parece que va a anunciar este partido político en un gran acto que se celebrará el sábado 7 de noviembre en Cádiz, en recuerdo precisamente de la Constitución de 1812, la famosa PEPA, parece que va a poner fin al café para todos autonómico, y específicamente que va a eliminar o va a revisar profundamente el artículo 150.2 de la Constitución, pues en opinión de este partido todavía mantiene abierto el proceso constituyente. Como señala Xavier Airbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, en julio de 2015, con todo lo anterior, se plantea un interesante tema de debate: si los modelos forales de financiación son compatibles con la solidaridad, porque no pueden ser una opción para otras comunidades autónomas. Por lo tanto, podríamos decir que si se quiere vías para extender el concierto a otras comunidades autónomas, parece que haberlas haylas, como les ocurre a las meigas. Lo que puede ser más dudoso, es cada vez más dudoso, sería quizá más propio decir, se atribuyen que la conflictiva y tensa situación en Cataluña a finales de 2015 puede requerir abrir muchas alternativas en este y otros campos para solucionar o al menos reconducirla en terrenos más templados que los actuales. La respuesta tal vez venga en 2016 o más adelante. 29.3. El concierto es extensible a otras comunidades autónomas desde una perspectiva conceptual y técnica. Tras la rotunda afirmación que acabas de leer, puedes deducir
ni no menos firme punto de vista sobre este tema. Y es que en la vida nada es imposible, salvo que me toque la lotería cuando no juego, o introducir de nuevo en el tubo toda la pasta de dientes después de haberlo vaciado. Y en la configuración de organización de un Estado menos aún, a tenor de las distintas fórmulas que se observan en el mundo. Aunque desde la doble perspectiva política y constitucional que acabamos de ver, el concierto económico no parece extensible, hoy por hoy, a otras comunidades autónomas, debe quedar claro que eso no es culpa del concierto, ni de los vascos. Son las reglas de juego constitucional que se definieron y aceptaron en un momento político muy concreto al inicio de la transición y son también el resultado de las posiciones políticas mayoritarias actuales. Por lo tanto, desde ambas perspectivas, la crítica contra el concierto que estamos analizando no tiene ningún sentido, porque no es ni probable ni posible su extensión. Pero es que en mi opinión tampoco lo tiene desde una perspectiva conceptual o técnica, porque la fórmula de concierto, sobre todo la de definición del modelo de cupo, sería perfectamente aplicable al resto de comunidades autónomas y todavía con mayor facilidad a alguna de ellas. Y ello porque, aunque podrá gustar más o menos a los críticos del concierto, la metodología en que se fundamenta el concierto y el cupo es técnica y conceptualmente correcta. En primer lugar, sería perfectamente asumible, aunque de compleja aplicación, que las comunidades autónomas recaudaran la totalidad de los impuestos, como en estos momentos lo hacen las haciendas forales de los 4 territorios históricos. Como hemos comentado en otro capítulo, la Generalitat de Cataluña dio un primer paso en esta dirección con la creación del 20 de febrero de 2014 de Tributs de Cataluña, un embrión de una estructura de Estado con la que el Gobierno pretende iniciar la construcción de una futura hacienda catalana. Por cierto, me llamó la atención, esta noticia viene acompañada en La Vanguardia el 20 de febrero del 2014 por una encuesta que planteaba la pregunta siguiente: ¿apruebas que la Generalitat ponga en marcha la hacienda catalana? Tras computar mi voto afirmativo, habíamos participado 12.108 personas, de las cuales habíamos votado a favor un 65% y en contra un sorprendente 35%. Pero lo curioso no es ese abultado voto negativo, sino que en una encuesta similar, publicada en ese mismo medio el 14 de junio de 2013, en la que se preguntaba: ¿habría que suprimir el concierto económico vasco y navarro? A la que, cuando tuve conocimiento de ella, ya habían respondido 7.678 personas, las contestaciones positivas fueron un 74% y las negativas solo un 25%. En aquella ocasión no se pudo votar porque se enteró de su existencia meses después de embarcarse en la titánica tarea de escribir esta obra. ¿Quiere esto decir que los lectores de este destacado rotativo desean tener hacienda propia sin contar con concierto económico? O por encontrar otra explicación, lo que quiere la mayoría de los que han votado en esas dos encuestas es que otros no tengan lo que ellos no tienen, pero sí quieren tener. Dejo la respuesta a tu criterio, amigo, amiga, lector, lectora. 29.4. 4 referencias que confirman que la extensión del concierto es técnicamente posible. Para valorar la extensión del concierto es técnicamente posible y para entender mejor lo que estoy defendiendo, te ruego que valores las 4 referencias que expongo a continuación. Primero, el primer régimen de naturaleza concertado, como sabes, el convenio, cuyo germen se encuentra en el acuerdo que el Estado estableció con Navarra tras la modificación de los fueros de 1841, pasaron 37 años y en 1878 se impusieron por el gobierno actual, central, de entonces, Manu Militari, 3 fórmulas similares entre el Estado y las llamadas entonces provincias vascongadas, Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En aquel peculiar y trascendental momento histórico, el convenio o el concierto podían haber sido extendidos a otros territorios, si lo hubieran reclamado y hubieran tenido el apoyo popular para conseguirlo, como tuvieron los 4 territorios forales, pero no se hizo así. Segundo, como te he comentado en detalle en un capítulo de la parte quinta de esta obra, y por ello no me voy a extender ahora en el tema, en 1980, el ministro de Hacienda, Jaime García Ñugueros, ofreció, en presencia de Pedro Luis Uriarte Santamarina, al conseller Ramón Trias Fagras de Cataluña asumiera una fórmula de concierto en lugar del modelo LOFCA, lo cual fue rechazado por aquel destacado político catalán.
El 27 de julio de 2015, el presidente de la Generalitat de Cataluña reconoció oficialmente este hecho, corrigiendo así las numerosas manifestaciones que negaban que se hubiera realizado este ofrecimiento y que tuvo que oír Pedro Luis Uriarte Santamarina y leer durante décadas, realizadas por distintos responsables políticos catalanes. Por ejemplo, había negado siempre el expresidente de la Generalitat, el molt honorable presidente Jordi Pujol, como has podido leer en el capítulo, la parte quinta del libro, en el que te expliqué todo esto en detalle. El señor Mas confirmó el hecho, del cual fue testigo Pedro Luis Uriarte Santamarina, con motivo de la presentación del modelo de agencia tributaria que se implantaría en Cataluña tras la consecución de la independencia. Por tanto, en esos momentos, además de técnicamente posible, fue políticamente para Cataluña en 1980. Así lo confirmaba también Miguel Martín, uno de los negociadores más importantes del concierto de 1981, por la parte estatal, pues entonces ocupaba la posición de subsecretario de Presupuesto y Gasto Público en unas manifestaciones que recogía Miren Alcedo en su libro La identidad pactada, primer proceso estatutario y concierto económico de 1981. Afirmaba el señor Martín que la metodología de cupo sería exportable con estas palabras: en mi opinión, el cupo vasco era generalizable al resto de territorios. Esa misma metodología de cupo fue invento mío. Yo mismo fui también el autor de una fórmula matemática que permitía calcular con gran rapidez qué le correspondía pagar a la comunidad autónoma vasca en cada partida. Dicha fórmula no fue compartida con los miembros de la delegación vasca. Para dejar claras las cosas, añade Miren Alcedo, que al comentarle estas afirmaciones de Miguel Martín a José Ramón López Larrínaga, que en aquellas negociaciones fue otro de los negociadores más importantes y que entonces ocupaba el cargo de viceconsejero de Administración Tributaria del gobierno vasco, mostró su total desacuerdo y repuso que la paternidad del modelo se debía a Uriarte, lo cual el autor, evidentemente, agradece de corazón porque es verdad. Tercero, además del concierto y el convenio, en estos momentos existe una relación parecida a la que liga a la comunidad autónoma vasca y a la Navarra con el Estado, es la que relaciona a España con la Unión Europea. En el actual modelo, el Parlamento Europeo aprueba todos los años, a propuesta de la Comisión y con la participación del Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, un presupuesto de tamaño sustancial dentro de un marco plurianual de 7 años que es financiado por las aportaciones de los demás Estados miembros. Para 2015, el presupuesto de gasto efectivo ha quedado fijado en 141.214 millones de euros. Las 28 aportaciones estatales que había entonces, tras la incorporación de Croacia a la Unión Europea el 1 de julio de 2013, se nutren de los impuestos que recaudan unos entes orgánicamente inferiores a los propiamente europeos, las haciendas estatales y, en el caso español, también las 4 haciendas vasco-navarras. Esto demuestra que un modelo organizativo similar al que establece el artículo 41.4 del Estatuto de Gernika, las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de concierto económico o convenios, es perfectamente viable técnicamente. Porque en el caso vasco, la comunidad autónoma, apoyándose en la recaudación realizada por unos entes orgánicamente inferiores, las 3 haciendas forales, además de financiar sus propios presupuestos, el del gobierno vasco, las 3 diputaciones forales, más las 2 centenas largas de ayuntamientos vascos, contribuye a sostener el presupuesto del Estado español, apoyándole todos los años el cupo establecido, como te he explicado ya cientos de veces. Cuarto, por último, la extensión del concierto económico no ofrece ninguna dificultad técnica insalvable, como lo demuestra con absoluta claridad un hecho histórico. Como sabes, hasta la entrada en vigor del concierto económico el 1 de junio de 1981, que el autor, Pedro Luis Uriarte Santamarina, de esta obra tuvo el honor de negociar, 2 territorios vascos históricos, Vizcaya y Guipúzcoa, que no contaban con concierto económico por crimen de esa guerra, ni por tanto con hacienda foral, y sí con hacienda estatal, desde hacía 44 años, porque ya sabes, el tema del concierto fue eliminado por General Franco en junio de 1937 tras la conquista de Bilbao por las tropas franquistas. Pues bien, a pesar de esa falta de entrenamiento concertado tan larga, pudieron aplicar el nuevo régimen de relación tributaria con el Estado sin problemas técnicos insalvables,
como lo demuestra que desde entonces estas dos haciendas forales empezaron a caminar hace casi 33 años, han funcionado muy eficientemente. En otras palabras, no existe ningún impedimento técnico que impida la extensión del concierto a otras comunidades autónomas. Espero que tras estos argumentos que he facilitado, esto, que es una consideración importante, te haya quedado suficientemente clara. Desde luego, quien lo tiene claro es Ignacio Marco Jardoqui, un distinguido analista económico, al que he hecho referencia en otros lugares de la obra, y que con el que mantengo una relación de amistad, dice Pedro Luis Uriarte Santa Marina. Comenta Inas, así le llamamos los amigos, lo que quizá merezca la pena exportar es la virtualidad de una generalización del sistema de concierto, aunque ligeramente modificado. Siempre se ha dicho que tal cosa no es posible, pero tampoco lo sería si calculamos bien el monto del cupo e incluso eliminamos. Me explico. Podríamos intentar un sistema a la americana, tendríamos que definir primero lo que es el Estado, ardua tarea, vive Dios, cuáles son las competencias, más ardua tarea aún, y establecer los impuestos centrales capaces de generar el ingreso necesario para sostenerlo. Como es, este economista plantea alternativa, la que es el actual modelo, pero por su interés, para que veas que existen soluciones, te la voy a explicar completa. Continúa así. A partir de ahí, cada comunidad podrá establecer los impuestos necesarios para sostener sus propios gastos correspondientes a sus atribuciones. Claro que habría competencias para atraer actividad a su territorio. Pero esto de la competencia es algo a lo que todos están acostumbrados en el mundo de lo privado y que quizá sea sano extrapolarlo al mundo de lo público. Habría que añadir a esto un sistema de solidaridad a discutir. Una solución novedosa que no responde exactamente a lo que venimos comentando en este capítulo, sino que sería una alternativa al actual modelo de financiación de las comunidades autónomas del régimen común, del cual hemos hablado muchas veces y que tiene enormes defectos, parte de los cuales podrían ser corregidos con planteamientos de esta naturaleza. 29.5. La extensión del modelo de concierto obligaría a dar pasos adicionales para su funcionamiento sin tensiones. Tras haber demostrado, aunque esa hipótesis pueda no gustar mucho a los cuerpos de funcionarios de Hacienda y a otros estamentos, que la recaudación de todos los impuestos que en estos momentos realiza la Agencia Tributaria del Estado pudieran realizarla, siempre hablando desde una perspectiva técnica o conceptual, las distintas haciendas de las comunidades autónomas del régimen común, vamos a ver qué decisiones habría que adoptar. Primero, en primer lugar, y como es obvio, habría que proceder a la transferencia de todos los medios personales y materiales para que esas haciendas territoriales pudieran funcionar como lo hacen desde hace muchos años con un nivel profesional las 4 haciendas forales. Segundo, por supuesto, el establecimiento de un modelo de hacienda descentralizado como ese plantearía problemas operativos que sin duda serían importantes. Pero después de haberlo completado con enorme mérito y acierto, una operación mucho más compleja como es la de la construcción del llamado Estado de las Autonomías, hasta llevarlo más lejos de lo que inicialmente se había pensado, si no te lo crees, lee por favor la redacción de los artículos 143 y 141 de la Constitución para que te convenzas, lo anterior no es un obstáculo insalvable. Tercero, además de superar estos problemas, resultaría imprescindible establecer las adecuadas normas de coordinación, armonización fiscal y colaboración con el Estado y con el resto de comunidades autónomas. Cuestión clave en el planteamiento de esta naturaleza. Cuarto, la cuarta cuestión a resolver es la de la financiación del Estado en un modelo en el que prácticamente toda la recaudación correría a cargo de las haciendas territoriales. Por ello, el Estado financiaría su presupuesto, que establecería autónomamente y sin limitación alguna, con una aproximación parecida a la que existe en Euskadi, cobraría los cupos que pagarían las distintas comunidades autónomas, además contaría con los ingresos de los tributos no concertados, los tributos ni los ingresos no tributarios, y provenientes de la emisión de deuda pública para cubrir su déficit presupuestario. Finalmente, quinto, la aplicación de un modelo de concierto a todas las comunidades autónomas en la que todas ellas recaudaran la totalidad de sus impuestos y tras pagar el cupo al Estado financiaran con el remanente de su propio presupuesto, dejaría claro, por fin, quiénes son las comunidades excedentarias, aquellas de alta recaudación y menor gasto per cápita, las deficitarias. Sexto, el modelo, para completarse y para cumplir
un principio constitucional y moral de solidaridad, demandaría la creación de un potente fondo de compensación interterritorial y un mecanismo de solidaridad equivalente para garantizar un suficiente nivel de servicios públicos fundamentales, educación, sanidad, servicios sociales en todas las comunidades autónomas. No se te ocultará que Euskadi y Navarra perderían la ventaja de la diferenciación, pero ganarían una muy importante. Nadie les podría decir que el concierto y el convenio son privilegios, pero por la experiencia que da la vida, seguro que no se librarían de otras acusaciones. 29.6. Aunque el concierto fuera extensible a otras comunidades autónomas, estas lo querrían. Hasta aquí, amigo lector, amiga lectora, mis argumentos para defender que el modelo del concierto económico es extensible técnicamente a otras comunidades autónomas. No sé qué te habrá parecido, pero me gustaría haberte convencido. En mi opinión, en este campo, los obstáculos, además de constitucionales y políticos, que creo que si así se desea son superables, están más en el lado de la desconfianza en el modelo de concierto desde concepciones centralistas del Estado, que yo desde luego no comparto, pero que son perfectamente respetables. Pero mucho más importante aún puede ser el hecho contrastado de que muchas comunidades autónomas rechazarían el concierto económico. ¿Por qué pienso que esto podría ocurrir? Por el riesgo de recaudación que conlleva y porque en determinados territorios, con los propios impuestos, no se podría cubrir el costo de sus propios servicios públicos que hoy, en gran parte, les financia el Estado. Así lo confirma el resultado de la encuesta que realizó la revista Papeles de Economía Española, en su número 83 del año 2000, y cuyo detalle vas a conocer enseguida en un próximo capítulo. Con esa referencia en la cabeza, podríamos concluir que, superados los obstáculos constitucionales y políticos, ojo, que es mucho suponer, si se ofreciera a las 15 comunidades autónomas no forales la posibilidad de contar con un concierto económico, pocas lo solicitarían. Quizás, tal vez, solo Cataluña, por razones no solo económicas, sino políticas, y suscitaría serios temores. Así, el director de FEDEA, Ángel de la Fuente, advertía en noviembre de 2014 que sería la ruina completa. Y alguna comunidad autónoma más, por ejemplo Madrid, donde el esfuerzo fiscal es alto y no se corresponde con un gasto público per cápita que se encuentra por debajo de la media española, aceptarían ese modelo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el concierto es extensible a otras comunidades autónomas? Y si fuera así, ¿cuáles querrían tener este modelo de financiación? Lo dejo a tu criterio, porque bajo ningún concepto quiero que me acuses de imponer mi posición y luego de autoritario, para a continuación señalarme con el dedo mientras me gritas a la cara: ¡autócrata! ¡Autócrata! Y sin más, es que ricasco, aurora bat, Betty Helpian.